Quiero dejar de ver la vida como logros y progreso constante, y más bien quiero empezar a experimentarla como momentos desde la presencia. Me he dado cuenta que me siento muchísimo más viva cuando amo, cuando estoy presente, cuando estoy sintiendo todas mis emociones, que cuando estoy analizando mis progresos. Que la vida no es lineal. A mí siempre ha sido más bien como una espiral, como un proceso que a veces nos lleva hacia adentro, pero al mismo tiempo nos expande hacia afuera. Y creo que una de las cosas más importantes que entendí y aprendí este año es que para moverme en esa espiral tengo que sentir, tengo que abrir el corazón. Aunque me dé miedo, aunque me haga sentir vulnerable, creo que una de las cosas más hermosas que hice este año fue abrir el corazón, porque me di cuenta que si no siento, no existo. No sé por qué por tanto tiempo vi la vida como una lista de logros que tenía que obtener, pero últimamente no quiero lograr cosas, quiero vivir experiencias. Ya no quiero pasar días pensando cómo debería de ser mi vida. En ese imaginar me di cuenta que se me estaba yendo la vida misma. Y la vida es eso que sucede frente a nosotros, mientras nos quejamos o mientras nos enfocamos en lo que nos falta. Yo me di cuenta que no podía observar qué estaba sucediendo en mi presente porque constantemente era como, y qué bueno, acabo de superar esto que me costó toda la vida, pero era como, siguiente, ¿qué otra cosa tengo que hacer? ¿Qué me falta? Y no reconocí algo que me costó muchísimo trabajo, proceso, o sea, no le daba el valor a las cosas por estar siempre observando qué me faltaba o por estarme quejando de que no había logrado, pero en realidad sí estaba logrando cosas, solamente era bajo esta observación capitalista en la que tenía que ser algo productivo o algo que diera valor. Entonces, como mi proceso interno no aportaba ese valor o no era algo productivo en el exterior, pues no lo reconocía. En realidad no nos hace falta nada. O sea, en realidad no creo que la vida sea ir logrando cosas. Llevo unos meses en una práctica interna en la que estoy renunciando a esa productividad, esa carrera en la que todos estamos corriendo por llegar a lograr algo. O al menos yo estaba ahí, pero luego veo que también muchas personas a mi alrededor estaban, ¿sabes? Quiero estar tan presente que pueda notar lo que se está desplegando frente a mis ojos, lo que está ocurriendo ahora. Eso que se abre sin prisa cuando dejas de empujar, eso que sucede cuando dejas de forzar. Por querer estar en otros procesos, no entendía el proceso en el que estaba mi cuerpo, mi ser. Por ejemplo, ahorita tuve una etapa de aprender muchísimo y de hacer cosas que siempre había querido hacer, pero no hacía porque no eran productivas, como por ejemplo hacer tarot y estudiar sobre el tarot. Y sin planearlo ni nada, simplemente porque estaba dejando que se desenvolviera frente a mí naturalmente, sin forzar nada, simplemente observándolo, pude tener esta etapa. Y después me di cuenta que de esa etapa pasé a otra etapa. Pero si me hubiera quedado como, no, tengo que estudiar más tarot, tengo que hacer más, pues al final no se hubiera terminado de dar. Y no hubiera sido capaz de observar qué estaba pasando frente a mis ojos. Tal vez porque no estaba en mis planes aprender tarot en ese momento, pero en ese momento mi intuición estaba a un punto en el que era una herramienta para mí y me ayudó muchísimo en ese proceso. Así que he estado notando que cuando dejo de presionar y dejo de forzar, también se desenvuelven cosas, pero si yo estuviese muy distraída en qué cosas quiero que se desenvuelvan, en lugar de simplemente sentarme a observar qué se está desenvolviendo ya, porque algo siempre está sucediendo frente a nosotros, en nosotros. Simplemente que estamos tan estimulados constantemente que siento que no, o al menos yo hablaré por mí, yo no me sentaba a observar qué me está pasando a mí, a mi persona, a mi cuerpo, a mis emociones, a mis procesos internos. El mejor ejemplo que tengo es que lo veo como si fuera una flor, como si tuviera una flor frente a mí. Estoy tan concentrada en que quiero un bouquet e imaginando cómo se vería de bonito un bouquet. Probablemente no pueda ver el pequeño capullo que está floreciendo en mi planta, ni el proceso silencioso ni lento de cómo se abre, porque yo ya estoy más enfocada y presionada por el resultado final. Pero ya no quiero vivir así. Quiero tener la presencia, la calma, la templanza de observar el proceso, de ver cómo se abre ese capullo por más pequeño que sea. Porque en este tiempo me he dado cuenta que en esos momentos cuando las observo, y más aún cuando me permito habitarlos, vivirlos con presencia, es cuando más viva me siento. Quiero ser consciente del momento en el que esa pequeña flor florezca. Solo yo sé cuánto tiempo pasé cultivando esa tierra para que eso ocurriera. Y sí, tal vez el bouquet es más llamativo o es más bonito, pero yo quiero aprender a apreciar el proceso de mi flor, por más pequeña que sea, por más ganas que tenga de un bouquet. Si no me siento a valorar, presenciar y aceptar el proceso de mi pequeñita flor,
pues muy probablemente cuando tenga el bouquet ni siquiera lo vaya a apreciar. Y al final, esa es mi flor. Yo la sembré, yo la estoy cuidando y porque merezco darle atención y valor a todo lo que está creciendo y floreciendo en mí.